vamos a comenzar con este tema que es de suma importancia, que es la historia y la evolución de las computadoras. Dentro de este tema, tenemos que tener la, el conocimiento en el cual cómo va dándose la importancia de la computadora y de una herramienta extra para nuestras actividades diarias, nuestro trabajo diario. Bueno, recordemos que en nuestro tiempo, cuando estábamos viendo todavía eh, parte de la tecnología que andaba saliendo, ya estaba por un principio la tecnología, la computadora, pero pues adquirir ese tipo de tecnología, este tipo de computadoras, pues costaba mucho, ¿no? Era muy caro el adquirir uno de estos dispositivos. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la historia y comenzamos desde hace muchos años con lo que es el ábaco. Bueno, pues el ábaco empieza a funcionar como una herramienta de conteo y nos da esa ventaja, ¿no? De saber contar ya de unidades de millar y saber un aproximado sobre algún tipo de conteo grande, algún tipo de contabilizar o sí, de contabilizar números muy grandes. Luego tenemos lo que es la calculadora Pascal de 1642. Aquí, Inges, dentro de esto nos vamos a basar un poco con la taxonomía de cómo funciona la computadora dentro de lo que es la unidad aritmética lógica y aquí vamos a estar viendo la parte, lo que es binario, los números binarios, la codificación binaria, para que podamos entender que desde ese punto de la taxonomía sobre la calculadora de Pascal, entra en trabajo lo que es los números binarios. Tenemos la primera máquina de multiplicar de Leibniz en 1671 y de igual forma tiene funciones de la calculadora de Pascal y también con sus funciones de multiplicar y dividir y como les comenté con el sistema binario, ¿sí? El sistema binario, recordemos, o si no lo hemos visto aún, se ve con ceros y unos. Es así como se interpreta la computadora al estar ejecutando algún tipo de archivo, de estar dándole alguna orden. Ese es su último, se podría decir, su último traductor, que es el binario, para que nos pueda entender la computadora. Tenemos a la calculadora en 1820 de Charles Xavier Thomas, y bueno, ahí entran sus primeras 4 funciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Luego entra lo que es la máquina de telar de Jacquard. Bueno, esto todavía funcionaba por medio de patrones, que obviamente un patrón de, eh, de tela, un patrón como de cinta, funcionaba para poder contar, para poder hacer alguna operación matemática. Dentro de esto, Inges, siempre se dio la parte de la herramienta o de una máquina calculadora, o sea, para contar, para hacer operaciones matemáticas. Tenemos en 1833 la máquina diferencial de Babbage, que igual funcionaba y bueno, esto ya era una máquina con algunos engranes y se tenía que ver ahí esta parte de sus operaciones matemáticas, cómo funcionaba la suma, la resta, ¿sí? Y
Ahora, viene ya la parte más completa sobre la computadora en 1889 de lo que es la máquina tabuladora. Esta máquina de tabuladora se usaban con le llamaban hojas perforadas, tarjetas perforadas, cartas perforadas, que de igual forma, seguían una orden de patrones, una orden de instrucciones con esas hojitas perforadas y se da la primera máquina automatizada para hacer un cálculo matemático. Dentro de este tipo de máquinas que salió en 1889, entra en función lo que es IBM, la parte de, de lo que es International Business Machine, lo que es IBM, y desde aquí se empieza a dar este gran, esta gran empresa de lo que es IBM. IBM, uno de los precursores de las computadoras. Dentro de lo que fue las computadoras que empezó a sacar IBM de las máquinas calculadoras fue la Mark I. Este, Esto fue con motivos a lo que empezó la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Cómo podían acercarse para lanzar bombas y todo eso, calculando las distancias y así. Y luego, en 1947, se crea la ENIAC, la Electronic Numerical Integrator and Calculator. Pues bueno, esta computadora era gigante, grandísima, eh, pesaba toneladas. Aquí, miren, le puse 30 toneladas y trabajaba con más de 18,000 tubos de vacío. Y aquí toqué un punto muy importante, los tubos de vacío. Desde aquí se empieza a ver el proceso de la computadora en el cual trabajaba. Cuando esos tubos de vacío se encendían o se apagaban, se transformaba en información. O sea que cuando se encendía era un 1 y cuando se apagaban era 0. Entonces, con este tipo de tubos de vacío, nosotros teníamos esa información, perdón, obteníamos esa información y podíamos estar informados de qué es lo que estaba calculando esta computadora, ¿sí? Luego salió la EDVAC, que es la Electronic Discrete Variable Automatic, igual fabricada por IBM. Se podría decir que fue como una réplica de la ENIAC, pero trabajaba un poco más rápido. Y bueno, ya en 1951 sale la UNIVAC, que fue la primera computadora para uso comercial, pero el uso comercial que se le da en 1951, Inges, solo se le da en parte a lo que fue bancos, empresas muy grandes, ¿sí? En el mismo correo ya utilizaban la UNIVAC, ¿sí? Este, sí, empresas muy grandes, la milicia, el gobierno, que ya tenían que hacer ese tipo de trabajar con ese tipo de herramientas, ¿no? De la herramienta de la computadora. Entonces aquí se da la primera vez que se utiliza la computadora este, comercialmente. Y dentro de esto, Inges, entramos con la primera generación de las computadoras.
Así como tenemos esta imagen, lo voy a acercar, esto era un tubo de vacío. Este tubo de vacío, como les comenté, se encendía o se apagaba y nos daba información acerca de lo que queríamos computar, ¿sí? Lo que estábamos generando de información para que nosotros nos devolviera esa información la computadora. Y bueno, con estos tubos de vacío se apagaban y se encendían y de ahí ya obteníamos la información. Luego entró la parte de las tarjetas perforadas, ahí más o menos la imagen, y como vemos tiene un patrón estas tarjetas perforadas y todo un conjunto de tarjetas perforadas podían ser el desarrollo del primer software, el primer eh, solución de algún tipo de software que nos podría servir en el trabajo, en la parte gubernamental. En eso se da la primera generación de las computadoras. Vamos con la segunda generación de las computadoras. Nos dice que se empieza a reemplazar el uso de los tubos de vacío por transistores. Dentro de los tubos de vacío, pues eran gigantes, eran de 30 a 70 centímetros y los transistores, perdón, hicieron un poco más pequeños y se podía hacer un trabajo mucho más rápido. La computadora era más rápida y dentro de esto se crea los primeros lenguajes de programación, lo que es ensamblador y lo que es COBOL. Ensamblador lo vamos a llamar como lenguaje máquina y COBOL como lenguaje de alto nivel, que es lo que estamos usando o lo que usamos en el cuatri pasado, creo que fue Inges, que era Java con NetBeans. Ese es un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Y dentro de esto, de la segunda generación de las computadoras, se comienza a hacer el almacenamiento de la información con lo que es las cintas magnéticas. ¿Por qué? Porque ya empezaron a generar mucha más información y pues no tenían como esa parte de respaldar, de guardar esa información que generaba la computadora. Entonces se da el primer asentamiento de lo que es eh, un tipo de almacenamiento de información. Nos vamos con la tercera generación de computadoras, que es del 1964 a 1971. Aquí, de igual forma, se hace esa evolución, ese cambio de los transistores a circuitos integrados, a lo que antes se le llamaba chips. Em, la computadora de ser ya de un tamaño medio, se empieza a hacer más pequeña y dentro de eso entran los circuitos, como aquí lo dice, los circuitos integrados más pequeñitos y con un chip de estos podíamos hacer más de una tarea a la vez. Con estos chips contenían muchos transistores dentro de ese chip y podíamos hacer más procesos dentro de la computadora. Obviamente más rápida y más eficiente con a la demanda que nosotros le dábamos en ese tiempo la computadora. Y dentro de esto sigue en auge lo que es IBM, sigue en el mercado de las computadoras IBM, lanza su computadora personal en 1974, IBM, y desde ahí se empieza esa guerra de tecnologías. Cuando empieza a salir Microsoft, empieza a salir Apple Computer, entonces desde esta parte de la tercera generación de las computadoras se empieza esa guerra tecnológica para ver quién tenía la computadora más rápida, la computadora que funcionara para todos lados. Y como les comento, en 1970 IBM colocó una unidad de disquete.
Em, tal vez ya lo hemos visto, tal vez lo manejamos, el disquete. ¿Y para qué insertó la unidad de disquete? Para poder almacenar la información que generábamos en la computadora. Y eso también le daba más acceso y velocidad a la información que nosotros almacenábamos. Entra la cuarta generación del 71 al 81 y de tener computadoras gigantes que pesaban toneladas, sale la primera computadora personal, lo que es la PC. También entra se podría decir una empresa de tecnologías que es Intel y crea su primer procesador en el cual ya podíamos trabajar más de dos procesos a la vez en la computadora. Crea su primer procesador, su primer chip y desde ahí comienza, como les digo, la guerra tecnológica para tener o para saber quién era eh, la primera computadora que se adaptaba a cualquier tipo de trabajo. Dentro de esto, como les comenté, Inges, entra la creación del microchip y empiezan a salir este, distintos tipos de computadoras. Las computadoras portátiles empiezan a salir y se lanza al mercado los CDs. En la quinta generación, de 1982 al 89, las empresas que se encargaban de fabricar las computadoras, como les comenté, Microsoft, Apple, luego sale Dell, Compaq, Sony, ¿sí? Se da ese impacto con la tecnología que prácticamente toda persona que tenía acceso para adquirir esta computadora, pues demandaba cierto tipo de procesos para la computadora. Y desde acá se da el inicio de la inteligencia artificial. Se da el inicio de que la computadora podría hacer se puede ejecutar más cosas en un tiempo más corto, hacer las cosas más rápido. Y bueno, empieza también el avance, perdón, de lo que es el software, empieza a ver la parte de lo que es los procesos gráficos de una computadora y se da el auge de los avances en los procesadores de las computadoras. La sexta generación de 1990 al 2014, bueno, son prácticamente las computadoras que hemos tenido de 1990 a 2014, en el cual ya son más pequeñas, se conectan a internet, nos hacen o son unas herramientas o nos da como esa herramienta extra para trabajar más rápido o ejecutar alguna de nuestras actividades más rápido. Son una herramienta laboral, ¿sí? Prácticamente, por lo menos una computadora en el hogar tenemos, este tipo de generación también en lo que es las computadoras, se da el tipo de funcionamiento de las computadoras, para qué queremos ese dispositivo, ¿no? ¿Para qué queremos esa computadora? Si nos gusta la programación, si nos gusta diseñar, si nos gusta la edición de video, de audio, sí, si nos gusta la velocidad para ejecutar archivos, si nos gusta navegar en Internet. Entonces, todas esas funciones que, este, que mencioné tiene su propia función para cada computadora, ¿sí? Estas funciones que acabo de mencionar, como les comento, este, cada computadora puede hacer esa función.
ahorita, por ejemplo, este, ese tipo de computadoras están haciendo más de 5 procesos a la vez, ¿sí? Por ejemplo, está activada la cámara, el micrófono, estoy presentando, ¿sí? Estoy usando el internet, estoy procesando datos, ustedes están viendo esos datos, entonces, dentro de la sexta generación de las computadoras, se da el auge y el rompimiento de las tecnologías de la información, en el cual nosotros como usuarios les damos esa demanda a las tecnologías para que sean más rápidas, para que tengamos más acceso a Internet, ¿sí? Entonces ahí se da esta parte. Ahorita, parte de la sexta generación de computadoras, tenemos pantallas touch, tenemos androides, sí, hay distintos tipos de computadoras que operan en el mundo. Por ejemplo, si ya hablamos de tipos de computadoras, nos vamos a encontrar con macrocomputadoras, supercomputadoras, microcomputadoras. Entonces, aquí ya vamos a ver el tipo y la funcionalidad. Por ejemplo, los servidores, para qué tipo de servidores sirven al mundo, a cada país, ¿sí? Por ejemplo, también hay supercomputadoras que solo sirven para una función, ¿sí? Por ejemplo, una computadora que funcione para medir el, los movimientos de la placa tectónica, ¿no? Del planeta, ¿no? Y ahí ya nos avisa que puede haber un temblor, mide de cuánto fue el sismo, ¿no? El temblor. Entonces, como les digo, hablando de tipos de computadoras y sus funcionalidades, vamos a encontrar varias de estas, ¿sí? Y bueno, estimados Inges, esta es el tema sobre la historia y evolución de las computadoras. También lo que les comenté es lo que, a ver, los tipos de computadora que necesitamos conocer, ¿sí? A ver, sí, aquí está. Así de rápido, Inges, para no tardar mucho, solo para que conozcamos los tipos de computadoras, perdón, y algunas de las funciones o características que tienen estos, ¿sí? Están las computadoras de escritorio. eh, las computadoras de escritorio principalmente están diseñadas para aplicaciones de uso diario, para programas que siempre estamos usando, eh, así de rápido, Word, Excel, ¿sí? Los navegadores de Internet, ¿no? Chrome, Firefox, Brave, ¿sí? Ese tipo. Tenemos las portátiles, las que tal vez cada uno de nosotros tenemos, que nos dice contiene pantallas planas, son muy livianas, tienen las mismas funciones que las computadoras de escritorio, perdón, y son ideales para usuarios móviles, para que nosotros transportemos nuestra computadora o como algunos, por ejemplo, trabajamos en campo y necesitamos llevar con nosotros la computadora para capturar datos, entonces para eso también nos puede servir. ¿Sí? A ver, las notebooks, ahí son, este tipo de computadoras es principalmente para navegar por internet.
¿sí? Son un poquito más pequeñas, más livianas que una laptop. Eh, eh, Su espacio de almacenamiento de igual forma es muy poco y no tienen unidad de CD-ROM ni de DVD y no tienen muchos puertos de conexión a USB, a SSD, ¿sí? Y no son tan potentes. Los PDAs o las computadoras de mano son las que por ahí salieron entre en el 2003 al 2006, que eran las famosas, ay, ¿cómo se llamaban? Las famosas Palm, ¿sí? Que se usaban, las agendas electrónicas, ¿sí? Estos lo usaban todavía, vi que lo usaban, creo que en la Coca-Cola, en la Pepsi, por ahí, vi que todavía usaban este tipo de computadoras de mano. Tenemos estaciones de trabajo. Esto ya es para gente o para ingenieros altamente capacitados en este ramo, que son para gráficos de alta calidad. Les estoy hablando para los que hacen películas, videos, streaming, eh, parte de eso, ¿no? Para eso sirve una estación de trabajo y más o menos así como está en la imagen, se, es una estación de trabajo. Los servidores, eh, su principal función es comunicación entre varias computadoras al mismo tiempo. Es lo que a diario hacemos cuando nos conectamos a Internet, cuando nos conectamos al YouTube, al Facebook, siempre estamos entrando a un servidor que prácticamente, como su nombre lo dice, nos sirva, nos dé ese servicio para ejecutar algún tipo de aplicación de archivos, ¿sí? Y son potentes también. Tiene procesadores muy potentes. Tiene las mainframes diseñados principalmente para procesar múltiples tareas realizadas. Esto lo utiliza eh, las empresas de videojuegos, las empresas como igual YouTube, Google, ¿sí? Y ya empresas gigantes que requieren de mucho potencial en procesamiento. Las mini computadoras son más pequeñitas, salieron una vez, son muy pequeñitas. Esas se podría decir que también son como computadoras de mano, son más pequeñitas, prácticamente como una tablet. Entonces ahí podemos llamarlas también mini computadoras. Tenemos las supercomputadoras que nos dice que principalmente son para realizar grandes cantidades de cálculos numéricos. Esto es como les digo, entonces, Inges, son, por ejemplo, para medir los movimientos de las placas tectónicas, para alguno de los bancos, que siempre es esta parte de hacer cálculos grandes, ¿sí? El conteo de votos, ¿no? Por ejemplo, de algún país en el que se esté votando o eligiendo algún presidente. Para eso sirven las supercomputadoras, ¿sí? Y bueno, Inges, esta parte sería sobre lo que es, eh, la evolución de las computadoras y los tipos de computadoras.